El recuerdo que les traigo data de algunos años atrás, aproximadamente mediados de los 50 del siglo pasado, cuando en nuestra querida Lima no había barrio que se respete que no contara con un buen zapatero remendón. Esa tendencia ha durado hasta fines del siglo XX. Indudablemente que a muchos de ustedes les debe de llamar la atención, porque ahora con la modernidad todos somos usar y botar. Pero aquí entre nos les diré que ahora los zapatos se pelan y las suelas se destrozan. Antes no. Gracias a la laboriosidad y el ingenio de estos zapateros remendones, nos permitíamos el lujo de estrenar 2 y hasta 3 veces un par de zapatos. El zapatero de mi barrio vivía y atendía ¿Está bien colocada? en la primera quinta de la calle transversal contigua a mi casa. Lo tenía muy a la mano y ya les explicaré después por qué. El asunto es que para mí era un reto ingresar al taller donde atendía el zapatero, porque me paraba en la puerta, miraba al fondo, que era donde quedaba su casa taller, y lo único que veía era oscuridad, señal de que la puerta estaba abierta. Conforme mis pasos iban conduciéndome al lugar, yo iba divisando la figura esbelta de un hombre muy bien peinado y engominado, con unos bigotitos delgaditos sobre sus finos labios y vestido con un vividí impecablemente blanco, que indudablemente contrastaba con lo cobrizo de su piel. Y para protegerse usaba un buen mandil de cuero. Don Fernandini, que así apellidaba el zapatero, estaba sentado delante de la máquina de coser a unos cuantos pasos de la puerta y desde ahí nos atendía con una voz muy modulada. Buenas tardes o buenos días, ¿en qué le puedo servir? Y con la misma gentileza y cortesía con que nos saludaba, también nos solucionaba el problema que llevábamos. En el tablero de la máquina de coser tenía un mostrario de tachuelas en distintos pomitos de diversos tamaños. También tenía la chaveta, que el mango estaba protegido por una tela. Tenía la lesna, tenía los frasquitos de tintes para los zapatos y también los hilos, principalmente color neutral y negro, para coser, cuando era menester coser. Si dirigíamos la mirada hacia abajo, en el piso estaban unos cuantos zapatos en proceso de reparación y unos cuantos periódicos que servían para envolver esos zapatos una vez que había terminado la tarea. También había un martillo, una horma para zapatero. Es ese zapato de madera que se abre en el centro con una tuerquita para ensancharlos cuando nos ajustan los zapatos. Y también llevaba un instrumento de fierro fundido, de unos 40 centímetros de diámetro, que tenía 3 piernas. Una terminaba en un cuadrado y 2 en triángulo, uno más grande y uno más chico. Se trataba nada menos que del yunque del zapatero, pero que todos conocíamos como el diablo del zapatero. Y ahí lo tenemos. En la habitación donde trabajaba don Fernandini, a mí me llamaba mucho la atención un mueble que tenía en la espalda, donde estaba él. Era un anaquel hechizo, hecho de cajas de fruta, de madera, en donde don Fernandini colocaba a un lado los zapatos que estaban para ser recogidos y a otro lado los zapatos que acababa de recibir para trabajar. Pero a decirles verdad, este orden no siempre era respetado.
Y cuando a veces venía un cliente a recoger los zapatos, don Fernandini se dirigía al anaquel y empezaba a murmurar como si fuera un moscardón y no encontraba los zapatos. En eso aparecía la figura esbelta de una mujer de cabello cano que se amarraba a manera de moño en la nuca, muy delgadita, muy discreta, pero que tenía una boca pintada de un rojo intenso. Sin decir palabra, miraba al cliente, se dirigía al anaquel, cogía el paquetito y le ponía en las manos de don Fernandini. Don Fernandini comprobaba y sonreía. Y ella, con la misma discreción con que había aparecido, se retiraba. Ustedes dirán, pero esta mujer vivía junto con don Fernandini, que se sabía todas. Pero les voy a decir el secreto. Yo era una niña entre unos 7 a 8 años que tenía un don, que era el de destrozar los zapatos al poco tiempo de haber sido comprados. Entonces, mi visita al zapatero era continua y así transcurría mi vida entre el colegio, el zapatero, las compras, porque me encantaba ir de compras, y mi casa. Una tarde, cuando regresaba del colegio, hice mi ingreso triunfal con el clásico sonido cataplaj, poco, cataplaj, poco, cataplaj, poco. El zapato destapado. En la sala estaba mi padre, quien al sentirme bajó los lentes a la mitad de la nariz, me miró y me dijo: buenas tardes, señorita. Yo ya lo había saludado, así que no dije nada. Se paró, con los codos se levantó el pantalón y me dijo: espéreme un momentito. Cuando regresó, dijo: a partir de este momento será usted quien repare sus zapatos. Y juájate, me entregó el diablo del zapatero, que con la justa los podía sostener en mis manos, porque vaya que el bandido pesa. Y sin ninguna consideración, ¡pum!, el martillo, y ¡pum!, en las manitos que me sobraban, el paquetito con las tachuelas, agregando la cola que se la haga su madre, para que después de limpiar bien la suela, le pase la cola, lo una y después lo clave. Yo no entendía ni jota, pero en esa época no se trataba de entender las órdenes, sino simple y llanamente de obedecerlas. Así que cogí todos los instrumentos, que dicho sea de paso, me dio en una cajita de madera después, y los fui y los coloqué al pie de mi cama. Les puedo contar que mi experiencia como remendona de zapatos no fue muy feliz, porque era una desgracia, la cola se me chorreaba, mi mamá la mandaba a hacer donde don Fernandini, me pegaba los dedos, embarraba el piso, es decir, y otra historia era sostener la tachuelita y dar el martillazo. Todas mis uñas eran negras, pero aún así logré cierta destreza y me iba bandeando. Pero felizmente mi experiencia de remendona no duró mucho, porque al cabo de unos meses mi padre decidió irse de la casa y con él desfilaron martillo, tachuela, zapatos y el diablo del zapatero. Ahora el tiempo ha pasado. Mis padres viven en mi recuerdo y cuando la nostalgia me invade y siento ese sentimiento de añoranza y de ternura, siempre me acuerdo del diablo del zapatero y me pregunto, ¿dónde estará ese pobre diablo? Gracias.